Hace unos años, mientras trabajaba como guardia de seguridad en un cementerio antiguo, tuve una experiencia que hasta el día de hoy no puedo explicar. El cementerio era amplio, con tumbas que databan del siglo XIX, y siempre había un ambiente extraño, pero nunca pensé que algo más pudiera acechar allí. Una noche particularmente fría y oscura, el viento apenas movía las ramas de los árboles. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche, y mi trabajo consistía en hacer rondas por los terrenos cada hora. A las 2 de la mañana, mientras caminaba cerca de una sección más antigua del cementerio, noté algo inusual, una figura de pie junto a una lápida. No había visitas permitidas a esa hora, y nadie debería haber estado allí. Me acerqué lentamente, llamando por si alguien se había perdido o necesitaba ayuda. La figura no se movía, simplemente permanecía inmóvil, como si estuviera mirando fijamente la lápida. Al principio pensé que era solo una estatua, algo que no había notado en rondas anteriores, pero cuando me acerqué lo suficiente, vi que no había nada ni nadie. Aceleré el paso, mi linterna iluminaba las lápidas y los senderos a mi alrededor. Sin embargo, de reojo, sentí que la figura volvía a aparecer en mi campo de visión, siempre a unos metros, observando. Me detuve en seco, giré rápidamente, pero de nuevo no había nadie. A esas alturas, el frío que sentía no era solo por la temperatura. Decidí terminar mi ronda más rápido de lo habitual y dirigirme a la caseta de vigilancia. Cuando llegué, revisé las cámaras, seguro de que lo que vi podría haber sido capturado en video. Al avanzar las grabaciones, ahí estaba, la figura, claramente visible, una sombra alta que aparecía en la esquina de la pantalla cada vez que yo me movía, pero desaparecía en cuanto me detenía. Lo más inquietante fue la última toma. Al final de la ronda, justo antes de llegar a la caseta, la figura apareció detrás de mí, tan cerca que parecía estar respirando sobre mi cuello. Pero lo que me heló la sangre fue que, justo antes de que la cámara se apagara inexplicablemente, la figura levantó una mano, señalando la lápida que había estado vigilando desde el principio. Nunca volví a esa parte del cementerio. Mis amigos y yo éramos tontos, lo admito. Teníamos 16 años y pensábamos que nada podía asustarnos. Aquella noche, después de una película de terror en casa de Lucas, decidimos que sería divertido visitar el cementerio local. Solo era un reto, una forma de demostrar quién tenía más valor. Nada serio, solo entrar, caminar un poco y salir. El plan era sencillo, atravesar el cementerio en línea recta, desde la entrada hasta la vieja capilla abandonada en el centro, donde se decía que nadie se atrevía a ir de noche. Era un lugar pequeño, con una torre inclinada que casi parecía que podía caer en cualquier momento. Llegamos al lugar pasada la medianoche, armados con linternas y risas nerviosas. Éramos 5, Lucas, Javier, Paula, Sara y yo. Desde el primer paso, el ambiente cambió. La risa se fue apagando a medida que cruzábamos la reja chirriante y el aire parecía más denso, como si el propio lugar no nos quisiera allí. Caminamos entre las tumbas, bromeando sobre los nombres en las lápidas para mantener la tensión a raya. Mira, Juan Pérez, seguro que fue un fantasma aburrido, dijo Lucas con una risita que no engañaba a nadie. Pero entonces, Sara, que siempre había sido la más escéptica de nosotros, se detuvo en seco. Apuntó su linterna hacia un mausoleo en ruinas y susurró, ¿vieron eso? Todos giramos hacia donde apuntaba. Había algo, una sombra moviéndose entre las tumbas. Al principio, pensamos que era algún gato callejero, pero no tenía esa forma. Parecía una figura humana, delgada, encorvada,
deslizándose entre las lápidas. «Seguro que es algún vagabundo», dijo Paula, tratando de sonar tranquila, pero todos lo notamos. La tensión crecía con cada segundo que esa figura se movía más cerca de nosotros. «Vamos, no es nada, sigamos a la capilla», dijo Lucas, pero su voz temblaba. Todos estábamos viendo lo mismo, la figura no caminaba, se deslizaba, sin hacer el más mínimo ruido, y parecía estar observándonos. La linterna de Javier falló de repente, y en cuanto se apagó, el aire a nuestro alrededor pareció volverse aún más frío. «Vámonos», dijo Sara, y no esperó más. Comenzó a correr, y pronto todos la seguimos. Pero mientras corríamos, escuchamos un ruido extraño, como si alguien arrastrara los pies detrás de nosotros. El sonido no se detuvo, y aunque ninguno de nosotros quería mirar hacia atrás, todos sabíamos que no estábamos solos. Llegamos a la reja, jadeando, y cuando por fin la cruzamos, el sonido se desvaneció. Nadie dijo una palabra durante el resto de la noche. Al día siguiente, Lucas y yo regresamos de día para comprobar si todo había sido nuestra imaginación. Caminamos hasta la capilla y, en una de las lápidas cercanas, vimos algo que nos dejó helados, una inscripción que no habíamos notado la noche anterior. «El que se atreve a perturbar la paz aquí, será acompañado hasta el final». No volvimos a hablar del tema. Y jamás regresamos al cementerio. Daniel nunca había sido supersticioso. Para él, el cementerio era solo un lugar tranquilo donde la gente dejaba flores y recordaba a sus seres queridos. Trabajaba en una empresa de mensajería y, a veces, tenía que cruzar por atajos, uno de los cuales pasaba por el cementerio. Era más rápido que dar la vuelta por la carretera, y nunca había tenido problemas hasta esa noche. Era tarde, y el cielo estaba cubierto de nubes oscuras que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Daniel decidió apresurar el paso, queriendo evitar una tormenta que parecía inminente. Como lo había hecho otras veces, cruzó el viejo cementerio. Apenas iluminado por las luces parpadeantes de las farolas, el lugar tenía un aire desolador, pero Daniel no se detuvo. Iba con prisa, mirando su celular, cuando su pie tropezó con algo que sobresalía del suelo. Perdió el equilibrio y cayó de bruces sobre una lápida, golpeando su mano contra la fría piedra. Mientras se levantaba, murmurando una maldición, su mirada se detuvo en la inscripción grabada en la lápida. Era una tumba antigua, muy desgastada. Apenas pudo leer el nombre, Isidro Morales, 1852 a 1897. Descansa en paz, decía la parte inferior, aunque la piedra rota parecía cualquier cosa menos tranquila. Daniel sacudió la tierra de sus pantalones y se preparaba para seguir su camino cuando sintió un frío helado recorrerle la espalda. Una sensación extraña, como si alguien lo estuviera observando. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Sacudió la cabeza, pensando que era el viento y la oscuridad jugando con su mente, y siguió caminando rápidamente hacia la salida. Esa noche, cuando llegó a casa, se sintió más cansado de lo habitual. Apenas se quitó los zapatos, se dejó caer en el sofá y encendió la televisión para relajarse, pero esa sensación de ser observado no lo abandonaba. Cada vez que miraba hacia el pasillo oscuro, parecía como si algo o alguien estuviera esperando al borde de su visión, sin mostrarse por completo. Durante los siguientes días, la incomodidad creció. Comenzaron pequeños incidentes, las luces de su apartamento parpadeaban sin razón, objetos caían de las estanterías, y un extraño olor a tierra húmeda llenaba el aire. Daniel, cada vez más nervioso, comenzó a perder el sueño.
No podía deshacerse de la sensación de que algo lo seguía, algo que no podía ver pero que estaba siempre presente. Una noche, cuando finalmente se decidió a dormir, despertó de golpe, paralizado por un frío intenso que llenaba la habitación. Y entonces lo vio, de pie al pie de su cama, una figura oscura, encorvada, con una mirada fija. Era un hombre, con la ropa deshecha y sucia, como si hubiera salido de la tierra. Daniel supo al instante quién era. El espíritu de Isidro lo había estado siguiendo desde el momento en que tropezó con su tumba. La figura no decía nada, pero la expresión de sus ojos vacíos lo decía todo. Estaba enfadado, su descanso había sido perturbado. Desesperado, Daniel recordó las historias de su abuela sobre cómo lidiar con espíritus inquietos. A la mañana siguiente, aunque apenas podía pensar por la falta de sueño, fue de vuelta al cementerio, llevando flores y una vela blanca. Se acercó con cuidado a la tumba de Isidro, colocó las flores sobre la lápida rota y encendió la vela. Con una voz temblorosa, Daniel susurró: «Lamento haber perturbado tu descanso. No fue mi intención. Que encuentres la paz nuevamente». Esa misma noche, el frío desapareció. Las luces dejaron de parpadear y el aire volvió a ser normal. Sabía que el espíritu había aceptado su ofrenda y, finalmente, lo había dejado en paz. Desde ese día, Daniel nunca volvió a cruzar el cementerio y cada vez que veía una tumba, pasaba a su lado con respeto, sin olvidar jamás lo que había aprendido: algunas tumbas no quieren ser molestadas. Y eso es todo por hoy. Si llegaste hasta acá no queda más que agradecerte. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te ha gustado, por favor deja tu like. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas todas las actualizaciones por venir en el canal. Gracias, hasta la próxima.